Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Yo soy Mócala y hoy vamos a tener nuestro primer tutorial de Navidad. Vamos a aprender a hacer estas hermosas campanitas. Son tres versiones. Esta es la versión simple, de un solo color. Después vamos a hacer el agregado de una franja, un cambio de color, y el voladito también en otro color, pero como verán, prácticamente el cambio de color, que es solamente este detallecito de acá, es prácticamente imperceptible. Está hecho en tejido en espiral, no en tejido circular. Por lo tanto, el reto del cambio de color sin escalón queda totalmente superado con esto. Y después vamos a tener esta otra versión que está hecha con la técnica tapestry, donde se van tejiendo simultáneamente dos hilos y vamos intercalando uno y otro. Es para poder darle un toque diferente. Imagínense que a esto también después le pueden agregar una franjita de color realizado con la misma técnica con la que hacemos esta de acá. O sea que realmente las posibilidades son muchísimas. A esta de acá unicolor se le puede hacer se le puede bordar una estrellita, 4 estrellitas, o sea, preciosidades para poder adornar nuestros árboles. Y no solamente los árboles, porque entre las cosas que vamos a aprender a hacer van a ser estos preciosos lazos. Bien, entonces imagínense esta decoración para una puerta, bien, para la parte de arriba, la copa del árbol. Bien, vean qué bonito que queda. También vamos a aprender a hacer esta corona de Navidad, que imagínense con esta moñita roja y a lo mejor con una campanita un poco más pequeña colgando acá en el medio. Qué bonita que queda. Estoy en proceso de elaboración, pero les muestro todos los tutoriales de lo que vamos a hacer. Bien. También vamos a hacer el tutorial de la bota más linda que hay en internet. Vean esta belleza, vean qué hermosa que está tejida y todas las posibilidades que hay para hacer. Porque acá, por ejemplo, ven que cada uno de los hexágonos tiene la combinación de colores. Pero acá, por ejemplo, podemos hacer esto. Una franja con combinación de colores, el resto en colores simples. Como verán, soy la loca de la Navidad y de las botas de Navidad. De todos los tamaños. Bien, así que pueden ver los tutoriales que se vienen. También si tengo tiempo, porque estamos a 1000 con esto, vamos a ver de hacer algunas botitas chiquitas también. Y por supuesto, infaltable, el muérdago. El muérdago. El muérdago. No está el muérdago. Mejor para que no les pase como a mí, que me perdí el muérdago, mejor suscríbanse al canal para que no se pierdan los tutoriales que vienen. Chao, chao. En esta ocasión lo que vamos a hacer en primer lugar va a ser esta campanita, que es muy sencilla, bien, pero que es muy muy bonita, se puede hacer del color que se quiera, bien, así que vamos allí. Estas campanitas las vamos a realizar todas con tejido en espiral, es decir que no vamos a hacer tejido circular, y aun cuando vamos a hacer cambio de color van a ver que con nuestras técnicas de cambio de color no se van a notar los cambios, bien. Bueno, vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo, pero no demasiado, porque después por aquí vamos a tener que pasar la cadenita de la campanita, por lo tanto no cerremos demasiado. Pasamos nuestra marca de hilo. Y ahora en la segunda ronda vamos a hacer un aumento en cada punto, por lo que vamos a terminar con 12 puntos. Recuerden, un aumento son 2 puntos en un punto. 1,
2, 1 y 2. Bien, hemos terminado nuestra vuelta con 12 puntos. Pasamos toda la marca para adelante y ahora vamos a hacer la ronda número 3, en la que vamos a realizar series de repetición de un punto bajo, un aumento. Un punto bajo es impar, queda igual. Un punto y en el siguiente un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. En el siguiente un punto y en el que viene un aumento, que son 2 puntos en un punto. Y así hasta el final de la vuelta. Uno y en el que viene un aumento. Bien. Hemos terminado esta ronda con 18 puntos. Pasamos la parte superior de nuestra marca para atrás y ahora vamos a hacer la ronda número 4, que tiene series de repetición de 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos es par, por lo tanto acá vamos a hacer la división. En la primera repetición solamente hacemos la mitad de los puntos bajos que dice el patrón, es decir que vamos a hacer un punto bajo, un aumento, y en el resto de las repeticiones vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. Recuerden que esta forma de trabajar las rondas así es para evitar que se forme que el tejido tienda a la forma hexagonal. Les dejo aquí el link del video para realizar el círculo perfecto. Entonces hacemos un punto y en el que viene hacemos un aumento y ahora seguimos como dice el patrón, 2 puntos, un aumento, 1, 2 y en este un aumento y seguimos con 2 puntos, un aumento hasta el final de la ronda. Uno, 2, un aumento y vemos que antes de llegar a la marca nos está sobrando el punto que no tejimos al principio y que lo tenemos que tejer. Bien, hemos terminado nuestra ronda número 4 con 24 puntos, pasamos la marca para adelante y ahora vamos a tener que hacer las rondas 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, 7 rondas de 24 puntos, es decir, de un punto en cada punto. 1, 2, 3. Nos vemos al final de las 7 rondas. Bueno amigos, hemos terminado acá nuestras 7 rondas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rondas de 24 puntos. Bien. Entonces ahora vamos a hacer la ronda número 12, en la que vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, un aumento. Pero solamente lo vamos a hacer 11 veces esto. Los últimos 2 puntos vamos a hacer otra cosa. No vamos a hacer el aumento, sino que vamos a hacer un punto deslizado. Bien, entonces empezamos. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Bien, y así hasta el final de la vuelta. Solamente que no vamos a terminar en un aumento, sino que vamos a hacer un punto deslizado. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, y este ya que es el último punto, no vamos a hacer un aumento acá, sino que vamos a hacer un punto deslizado. Bien, con lo cual acabamos esta ronda con 35 puntos. Bien. Pasamos la marca para adelante. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado.
Y ahora vamos a hacer 5 varetas en el segundo punto. O sea, acá está el primer punto, en el segundo punto. En este segundo punto vamos a meter 5, medias varetas. Tomo lazada, introduzco, tomo lazada y cierro. Bien, acá les dejo el enlace de la clase en la que aprendimos a hacer la media vareta. Va 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. No en este primer punto, sino en el segundo hacemos un punto deslizado. Y en el próximo también hacemos un punto deslizado. Y ahora vamos a hacer 5 medias varetas en el segundo punto. 1, 2. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. Nos salteamos un punto, en el siguiente hacemos punto deslizado y en el siguiente hacemos punto deslizado. Y volvemos a hacer la serie de las 5 medias varetas en el segundo punto. Salteamos el primero, en el segundo 5 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, nos salteamos un punto, en el siguiente hacemos punto deslizado y en el siguiente hacemos punto deslizado. Bien, salteamos un punto, en el siguiente hacemos la serie de 5 medias varetas. Esperen que esta quedó muy floja. 1, 2, 3, 4 y 5. Salteamos un punto, en el siguiente hacemos un punto deslizado y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Bien, salteamos uno y en el siguiente hacemos la serie de 5 medias varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, salteamos uno, en el siguiente hacemos un punto deslizado y en el próximo también hacemos un punto deslizado. Tomamos lazada, salteamos un punto y en el próximo hacemos 5 medias varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Salteamos un punto, en el que viene hacemos un punto deslizado, en el próximo también hacemos un punto deslizado. Bien. Tomamos lazada, salteamos un punto y en el próximo hacemos 5 medias varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Salteamos un punto y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Bien. Acá cortamos hilo, no muy largo. Sacamos. Ya aprovechamos y sacamos nuestra marca de hilo. Recuerden que la marca de hilo no se tira toda de golpe porque puede estar enganchada en alguna hebra y eso nos destrozaría la labor, sino que hay que sacarlo punto a punto. Bien, ya cuando quedan un par de puntos hacemos el intento de tirar y si sale flojo entonces ya podemos retirar. Entonces ahora lo que vamos a hacer para rematar acá es un punto invisible. Acá les dejo el enlace del punto invisible. Es la manera más
la mejor manera de rematar una pieza. Bien. Acá hemos metido nuestro último punto. Vamos al siguiente punto de enfrente hacia atrás. Giramos. Y por donde salió la hebra, ahí nos volvemos a meter agarrando un puntito de atrás para darle fortaleza al punto. Cerramos y queda perfectamente rematado, que no se sabe dónde empieza y dónde termina. Bien, entonces ahora lo que hacemos es perder hilo. Para perder hilo nos vamos metiendo, agarramos, a ver si se logra ver. Vamos perdiendo un poquito o sea, de forma superficial, agarrando estas hebras de los puntos de forma superficial. Vamos arrastrando unos cuantos puntitos en esta dirección. Bien. Podemos arrastrar un poco más, un par de puntos más. La cosa es no atravesar hacia el otro, hacia este lado de acá. Con rojo no se notaría porque no hay ningún problema, pero en las próximas campanitas que vamos a hacer, esta parte ya va a ser blanca, entonces sí se notaría si no lo hacemos con cuidado. Por eso es que hay que hacerlo de forma superficial. Una vez que lo tenemos así, por ejemplo, nosotros llegamos hasta esta hebrita de acá, nos salteamos esta hebrita y vamos en sentido contrario agarrando las mismas hebritas hacia el otro lado, ¿no? Unas pocas nada más, y ahí ya cortamos. Bien, entonces ahora vamos a hacer una cadena de 40 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Bien, 40 cadenetas, cortamos hilo. Siempre cuando vamos a hacer este tipo de cosas conviene dejar bastante hilo al principio y bastante hilo al final. Digo bastante, 15 centímetros de hilo alcanza. Bien, acá sacamos. Entonces ya tenemos esto, lo cortamos a la misma altura y enhebramos en nuestra aguja lanera. Bien, y pasamos de afuera hacia adentro. Pasamos esto. Vamos a girar acá la campanita. Este de acá es el hilo del anillo mágico. Vamos a perder ese hilo. Lo pasamos de la misma manera en que rematamos, perdimos el hilo cuando hicimos acá el borde de la campanita. También vamos a rematar de la misma manera, vamos a perder el hilo de la misma manera. Vamos a agarrar de forma superficial unas cuantas hebritas, unos cuantos puntitos de forma superficial. Bien, agarramos un par de hebritas más. Recuerden, de forma superficial para no atravesar el tejido hacia la parte frontal del tejido. ¿Está? Con esto alcanza. Acá ya cortamos al ras y ya hemos perdido el hilo. Bien.
Y ahora lo que vamos a hacer con la cuerdita, vamos a tirar un poquito de ella hacia dentro de la campanita y vamos a hacer un nudo. Cuidado de que no se salga, que no se termine pasando toda para acá. Vamos a hacer un nudo grueso. Un nudo que quede bien, como bien gordito. Bien. Entonces ahí sí podemos cortar acá los hilos. Enderezamos la campanita y tiramos. Y ahí ya tenemos formada nuestra campana. Si ustedes quieren, pueden hacer esta cadenita un poco más larga para colgarla del arbolito con más facilidad. Eso ya ven ustedes un poco las necesidades que tengan con respecto a lo largo que deba ser esta cuerdita. Bien, bueno, acá tenemos nuestra primera campanita. Miren qué bonita que ha quedado. Y ahora ya vamos a hacer la segunda versión de la campanita, en la que le vamos a hacer una franja blanca y le vamos a hacer el voladito blanco. Bien. Bueno, en este caso vamos a hacer esta segunda alternativa, que está basada en el mismo patrón que la que ya vimos, la que es completamente roja, solamente que le vamos a agregar esta hilera de blanco y le vamos a cambiar el color del volado y el color de la cuerdita. Bien, acá vamos a emplear técnicas de cambio de color, pero que ven que aun cuando se está trabajando en espiral, el tema del cambio de color es prácticamente imperceptible. Bueno amigos, para este segundo proyecto vamos a partir de la misma configuración que el proyecto anterior. Bien, partimos de un anillo mágico de 6 puntos bajos en la primera ronda. En la segunda ronda hacemos 6 aumentos, por lo que terminamos en 12 puntos. La ronda número 3 va a ser series de repetición de un punto bajo, un aumento, terminamos con 18. La ronda número 4 va a ser series de repetición de 2 puntos bajos, un aumento, terminamos en 24. Y luego vamos a tener 4 hileras de 24 puntos, es decir, de un punto en cada punto, con lo que terminamos la hilera número 8. Bien, en la hilera número 9 es donde vamos a hacer el cambio de color para poder hacer una franja blanca. Pasamos la marca para adelante. Bien, normalmente el cambio de color nosotros lo hacemos en la última lazada del último punto antes de terminar la hilera. Pero con esta técnica de cambio de color, que ya les aviso, les dejo acá el enlace de la clase 18 del cambio de color, la técnica que vamos a emplear acá es la técnica número 4 que se menciona en dicho video. Bien, para ello pasamos la marca, vamos al siguiente punto, donde vamos a hacer un punto deslizado por la hebra trasera, y ahí es donde vamos a realizar el cambio de color, que en este caso va a ser blanco. Ajustamos un poquito el rojo, bien. Entonces acá vamos a tejer 24 puntos, pero a partir de este siguiente punto, este no va a contar, bien. Vamos a tejer 24 puntos bajos. 1, 2, 3 y nos vemos al final de la vuelta. 21, 22, 23 y normalmente nosotros tejeríamos el 24 acá. Lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar la hebra delantera que habíamos dejado libre cuando solamente habíamos tejido la hebra trasera para hacer el punto deslizado. Tomamos la hebra delantera, a ver si se ve, tomamos la hebra delantera y tomamos las dos hebras del punto.
y ahí hacemos punto bajo. Bien. Lo voy a hacer de nuevo porque me quedó muy flojo. Bien. Con eso lo que hacemos es que se disminuye el escalón. Ven que prácticamente no queda escalón. Bien. Entonces ahora vamos a pasar nuevamente al color rojo. Yo voy a cortar ya acá el blanco porque el blanco lo voy a volver a usar mucho más adelante, así que no lo quiero más aquí por ahora. Vamos a pasar al color rojo y vamos a proceder de la misma manera. El cambio de color no lo hacemos en este punto que acabamos de hacer, sino que lo vamos a hacer en el siguiente por la hebra trasera, haciendo un punto deslizado. Bien. Y ahora vamos a tejer, esta fue la ronda blanca, fue la ronda número 9. Ahora vamos a hacer la ronda número 10, también de 24 puntos bajos. Bien. Ya vamos a aprovechar y lo tejemos simultáneamente esta hebra blanca para irla escondiendo. Bien, entonces acá trabajamos 1, 2, 3 y nos vemos al final de la vuelta. $21, $22, $23 y como verán hemos llegado a la misma situación que antes, donde tenemos liberada acá la hebra la hebra frontal, porque habíamos tejido solamente la hebra trasera cuando hicimos el punto deslizado. Entonces agarramos esa hebra frontal más las dos hebras del punto y ahí hacemos punto bajo. Bien, entonces acá tenemos un cambio de color en tejido en espiral que es realmente bastante imperceptible. Bien, o sea, queda casi nada de escalón. Bien, ahí pasamos la marca para atrás. Después vamos a anudar todos estos hilos que hay acá, ahora no se preocupen. Ya pasamos la marca para atrás y vamos a continuar tejiendo. Bueno, acabamos de terminar esta ronda de color rojo, por lo tanto la ronda blanca fue la ronda número 9, esta de color rojo fue la ronda número 10 y ahora vamos a hacer una ronda más de color rojo de 24 puntos bajos. 1, 2, 3 y nos vemos al final de la ronda. $22, $23 y $24. Pasamos la marca para adelante y ahora vamos a hacer la ronda número 12 que tiene series de repetición de un punto bajo, un aumento. Bien, esto lo vamos a hacer hasta el final de la vuelta, solamente que en el último punto no vamos a hacer el aumento, sino que vamos a hacer un punto deslizado, tal como lo hicimos en el caso anterior, bien, de la campanita simple. Entonces hacemos un punto bajo, un aumento, un punto bajo, en el siguiente un aumento. Recuerden que un aumento son dos puntos en un punto. Y así hasta el final de la vuelta. Uno, un aumento, uno. Y acá en el último punto, en lugar de meter un aumento, vamos a meter un punto deslizado. Por lo cual vamos a terminar con 35 puntos. Bien. Entonces ahora vamos a hacer el cambio de color a blanco. Para lo cual, como siempre, vamos a ir al siguiente punto,
vamos a tomar la hebra trasera del punto y acá vamos a hacer el cambio de color con un punto deslizado. Bien, y a partir de acá vamos a hacer medias varetas metidas en el segundo punto. Este es el primer punto. En el segundo punto vamos a hacer 5 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5. Salteamos un punto, en el siguiente hacemos un punto deslizado y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Bien, y ahora salteamos un punto y en el siguiente hacemos 5 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5. Salteamos un punto, en el que viene hacemos un punto deslizado y en el que le sigue hacemos un punto deslizado. Salteamos un punto y en el que viene hacemos 5 medias varetas. Salteamos un punto, en el siguiente hacemos un punto deslizado y en el siguiente hacemos otro punto deslizado. Tomamos lazada, salteamos un punto y en el siguiente hacemos 5 medias varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Salteamos un punto, en el siguiente hacemos un punto deslizado, en el siguiente hacemos un punto deslizado, tomamos lazada, salteamos un punto y en el siguiente hacemos 5 medias varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Salteamos un punto, en el siguiente hacemos un punto deslizado y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Tomamos lazada, salteamos un punto y en el siguiente hacemos 5 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5. Salteamos un punto, en el siguiente hacemos un punto deslizado, en el siguiente hacemos un punto deslizado, tomamos lazada, salteamos un punto y en el siguiente hacemos 5 medias varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, entonces ahora vemos aquí que tenemos esta parte de acá es la hebra delantera del punto en el que solamente habíamos tomado la hebra trasera cuando hicimos el punto deslizado para cambiar de color. Así que tomamos esa hebra, tomamos las dos hebras de arriba, pasamos y hacemos punto deslizado. Bien, cortamos blanco, ya cortamos rojo también. Vamos a sacar la marca de hilo. Miren cómo queda prácticamente imperceptible el tema del escalón en el cambio de color. Entonces ahora lo que vamos a hacer es rematar el blanco para darle un acabado impecable. Voy a meterme por este mismo punto, voy a meterme hacia atrás. Bien. Y ahora
voy a pasar por aquí, desde atrás voy a salir acá adelante. Ahora creo que va a quedar mejor. Tomo el siguiente para acá. Y ahora sí me meto en este hacia atrás. Ahora sí, esta parte ya tiene más que ver con todas las demás. Siempre hay que buscarle la vuelta para que quede perfecto. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es perder el hilo. Un par de puntos para que quede trabado así, y esto ya no tiene cómo zafar de ahí. Bien, vamos a esperar todavía para ajustar una vez que pasemos la cuerdita. Vamos a hacer como hicimos en el caso anterior. Para mí queda de un buen tamaño, pero si ustedes lo quieren hacer más largo o más corto, yo voy a hacer una cadenita de 40 cadenetas, bien, como en el caso anterior. Entonces ahora recuerden que lo que hacemos es cortar a ras ambas hebras y enhebrar juntos. Bien, para poder pasar del centro. Acá estamos con el lado interior dado vuelta. Bien, así que tengan eso en cuenta. Vamos a pasarlo ahí. Bien. Entonces, ahora sí cerramos el anillo mágico, lo cerramos bien. Perdemos este hilo del anillo mágico. Ahora lo que hacemos, recuerden que lo hicimos en el caso de la campanita anterior, que vamos a hacer un nudo bien grueso. Cortamos el remanente de los hilos, pero no completamente pegado a los remates acá, sino que le dejamos medio centímetro. Bien, y ahora sí, ya giramos. Y sacamos nuestra cadenita. Entonces ha quedado ahí el nudo tosco. Bien, y todo muy bien rematado con los hilos escondidos. Bien, entonces acá ya tenemos nuestra segunda campanita, que tiene un chiste con respecto así a la primera, pero que bueno, que la primera también está muy bien. Bien, si no queremos tener cambios ni combinaciones de colores, pues esta es una buena alternativa. Esta de acá. Y si no, tenemos esta. O, ¿por qué no? También digo, las podemos combinar dentro del mismo árbol o dentro del mismo adorno o decoración navideña que hagamos. Podemos combinar las dos campanitas, que quedan muy, muy lindas. Bueno, ahora vamos a ir a nuestra tercera opción, que es esta de acá, en la que ya vamos a hacer la técnica tapestry, que bueno, es un poquito más compleja, bien, pero bien vale la pena para aquellos que se animen. Bien, y ahora vamos a hacer la tercera y última de las alternativas, en la que vamos a emplear el mismo patrón que en las campanitas anteriores, solamente que va a tener algunas modificaciones por el tema de la técnica tapestry. Bien,
Y bueno, vamos a emplear, como en la segunda opción que ya vimos, un cambio de color para este voladito que realmente lo deja muy, muy lindo. Bien, y siempre vamos a trabajar con técnica en espiral. Ven que prácticamente no se nota ningún tipo de cambio en la altura de los gráficos, de los dibujos estos, por lo tanto no es necesario trabajar con tejido circular. Bueno, para hacer nuestra campanita con la técnica Tapestry, vamos a partir del patrón con el que hicimos las otras dos campanitas. Es decir, que vamos a hacer en la ronda 1 un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la ronda 2 vamos a hacer 6 aumentos con los cuales llegamos a 12 puntos, es decir, un aumento en cada uno de los 6 puntos. En la ronda número 3 vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, un aumento, con lo cual llegamos a 18 puntos. En la ronda número 4 vamos a hacer series de repetición de 2 puntos bajos, un aumento, con lo cual llegamos a 24 puntos. Y luego vamos a hacer 3 rondas de 24 puntos, es decir, un punto en cada punto, bien, que son las rondas 5, 6 y 7. Bien, ahora en la ronda número 8 vamos a pasar nuestra marca para atrás. Bien, vamos a tejer 5 puntos bajos en color rojo. 1, 2, 3, 4, 5, pero en el quinto ya tenemos que hacer el cambio de color. Bien, y vamos a tejer ahora con blanco, pero vamos a ir arrastrando. La técnica Tapestry lo que conlleva es que el hilo que no estamos usando lo vamos arrastrando y lo vamos tejiendo junto, pero oculto por el lado de atrás, mientras vamos tejiendo con el color con el que tenemos que tejer. Bien, entonces ahora vamos a hacer un punto bajo blanco. Entonces tenemos nuestra hebra roja que va a ir corriendo por acá atrás y vamos a tejer con blanco, pero solamente un punto. Es decir que vamos a hacer punto bajo, pero no lo vamos a cerrar, porque ya vamos a tener que cambiar al rojo. Bien, entonces ahora vamos a arrastrar el blanco. Como vamos a tejer en rojo, vamos a arrastrar el blanco por atrás. Y vamos a tejer 5 puntos bajos en rojo. 1, vean cómo voy arrastrando, voy tejiendo simultáneamente el blanco. 1, 2, 3, 4 y 5, pero en el quinto ya hago el cambio de color. Bien, y voy a tejer uno blanco. Acá ya tengo que hacer nuevamente el cambio de color. Lo que tienen que fijarse es que los hilos se van enredando, entonces conviene girar de vez en cuando para que no se haga un gran lío de hilos. Bien. Bien, ahora volvemos a tejer 5 puntos bajos en color rojo, pero siempre arrastrando la hebra blanca, tejiéndola simultáneamente por el lado de atrás. 1, 2, 3, 4, 5, pero el 5 no lo cierro en rojo, sino que lo cierro en blanco para hacer ya el cambio de color, y hago un punto bajo en blanco. Pero es uno solo, por lo tanto no lo puedo cerrar en blanco, sino que lo cierro en rojo. Bien. Y ahora hago 5 puntos bajos rojos. 1, 2, 3, 4, 5, pero el 5 no lo cierro en rojo, sino que lo cierro en blanco. Y hago un punto en blanco.
Bien. Y ya lo cambio a rojo. Aquí terminé mi hilera, paso la marca para adelante. Voy a aprovechar a girar un poco esto para desanudar los hilos. Bien, es decir que hemos tejido la ronda 8. En la ronda 9 vamos a tejer 4 puntos bajos rojos, 1, 2, 3, 4, pero acá no lo cierro en rojo, sino que lo cierro en blanco. Bien, voy a tejer 3 puntos bajos blancos. 1, 2, 3, pero acá no lo cierro en blanco, sino que lo cierro en rojo. Ahora tejo 1, 2, 3 rojos, bien, pero acá cambio a blanco, 3 blancos, 1, 2, 3, pero acá cierro en rojo, porque voy a empezar a trabajar en rojo. Vuelvo a enderezar un poco esto para enderezar las hebras. Ahora tejo 3 rojos, 1, 2, 3, pero cierro en blanco. Para empezar a tejer en blanco ahora hago 3 blancos, 1, 2, 3, pero cierro en rojo. Y hago 1, 2, 3 rojos, pero cierro en blanco. Y hago 3 blancos. 1, 2, aquí paso mi marca para atrás porque terminé la ronda. Y hago uno más en blanco, pero cierro en rojo. Bien. Bien, ahora la ronda número 10. Uno rojo, 2, 3, 4 rojos, pero aquí cierro en blanco. Voy a hacer uno solo en blanco, por lo tanto cierro en rojo. Tengo que enderezar los hilos. Voy a girar una más. Bien, estoy tejiendo en rojo, voy a tejer en rojo, que es el color que está arriba en la lazada, por lo tanto lo que voy a arrastrar ahora es el blanco. Uno rojo, 2, 3, 4, pero por aquí pues se me entreveró. Aquí está. 2, 3, 4,
5, cierro en blanco y hago 1 blanco, cierro en rojo y tejo en rojo. 1, 2, 3, 4, 5 en rojo, cierro en blanco, 1 en blanco, cierro en rojo y 1, 2, 3, 4, 5 en rojo, cierro en blanco, 1 en blanco, cierro en rojo y aquí ya pasó la marca para adelante. Bien, aquí terminé ya con la ronda número 10. Bien, acá ya puedo cortar el blanco, le dejo unos 5 o 7 centímetros. Bien, y ahora ese cabito que queda lo voy a seguir tejiendo para que se pierda. Lo voy a seguir tejiendo en simultáneo atrás para que se pierda. Bien, y vamos a tejer la ronda número 11, que va a ser todo rojo, o sea, un punto. Estamos trabajando, tenemos 24 puntos y vamos a tejer 24 puntos todos rojos. Un punto en cada punto. Y vamos a ir arrastrando este colorcito, lo vamos a tejer simultáneamente por atrás para irlo perdiendo. 1, 2, 22, 23 y 24. Bien, entonces nuestro hilo blanco quedó perfectamente perdido por aquí. Bien, entonces la idea es que este gráfico, este dibujo tiene un punto blanco acá, 3 puntos blancos y un punto blanco. Bien, entonces la idea es esa. Hemos terminado la hilera número 11. Ahora vamos a hacer la hilera número 12. Pasamos la marca para atrás. Hacemos la ronda número 12 que tiene series de repetición de un punto bajo, un aumento. Esto lo vamos a hacer hasta el final, solamente que lo que correspondería al aumento del último punto, no hacemos un aumento, sino que hacemos un punto deslizado. Entonces hacemos un punto bajo, un aumento en el siguiente y así hasta el final de la ronda. Un punto bajo y acá iría el aumento, pero no le vamos a hacer un aumento, sino que vamos a hacer un punto deslizado. Entonces esta ronda la terminamos con 35 puntos y acá vamos a hacer el cambio de color para poder hacer el voladito blanco. Bien, pasamos la marca para adelante y acuérdense que el cambio de color que normalmente se hace en la última lazada del último punto de la hilera cuando estamos cerrando, en este cambio de color no, sino que vamos a ir al siguiente punto por la hebra de atrás, vamos a tomar el nuevo color y hacemos un punto deslizado con el nuevo color. Bien, y entonces a partir de acá vamos a empezar a esperen que quedó una hebrita. Ahora sí.
Bien, a partir de acá vamos a empezar a tejer medias varetas. Vamos a saltear el primer punto y en el segundo punto vamos a hacer 5 medias varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya podemos cortar también el hilo rojo para que no esté dando vueltas aquí en el medio. Siempre dejamos hebras un poco largas para que nos dé opciones de perder el hilo o lo que sea que tengamos que hacer. Bien, siempre más vale tener hilo largo con el que jugar y no quedarnos cortos. Bien, hemos hecho 5 medias varetas, salteamos el siguiente punto en el que le sigue, hacemos un punto deslizado, en el que le sigue hacemos otro punto deslizado, volvemos a tomar lazada, salteamos un punto y en el siguiente hacemos 5 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5. Salteamos un punto, en el siguiente hacemos un punto deslizado, en el siguiente hacemos otro punto deslizado, tomamos lazada, salteamos un punto y hacemos en el siguiente 5 medias varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Salteamos un punto, en el siguiente hacemos un punto deslizado, en el que le sigue hacemos otro punto deslizado, tomamos lazada, salteamos un punto y en el que le sigue hacemos 5 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5. Salteamos un punto, en el que le sigue hacemos un punto deslizado, en el siguiente hacemos otro punto deslizado, tomamos lazada, salteamos un punto y en el siguiente hacemos 5 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5. Salteamos un punto, en el que le sigue hacemos punto deslizado, en el que le sigue hacemos otro punto deslizado, tomamos lazada, salteamos el que viene y en el siguiente hacemos 5 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5. Salteamos un punto, en el que le sigue, en el siguiente hacemos punto deslizado, en el que le sigue hacemos otro punto deslizado, tomamos lazada, salteamos uno y en el que le sigue hacemos 5 medias varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, entonces ahora para cerrar voy a sacar el hilo de la marca para que no me quede en el medio. Bien, entonces ahora para cerrar lo que vamos a hacer es un punto. A ver, acá tengo, no, acá todavía me queda algo para hacer. Salteo este, en el que le sigue hago un punto deslizado, bien, y en este de acá me queda libre la hebra frontal, ¿tá? La hebra frontal, porque yo había tejido el punto deslizado en el cambio de color, había tejido en la hebra trasera, entonces aquí tomo la hebra frontal de este punto más las 2 hebras del punto allá arriba y hago un punto deslizado. Bien, cortamos hilo, sacamos, vamos a enhebrar. Bueno, primero voy a sacar el hilo de la marca para que no esté dando vueltas. Ahí.
Bien. Ahora enhebramos. Pasamos por este mismo punto. Por este mismo punto de acá. Por ahí lo pasamos. Lo sacamos por atrás. Bien. Y ahora desde atrás nos metemos en este punto de acá por atrás. Paso de adelante hacia atrás por este punto de acá por las dos hebras y me meto por acá arriba para poder emular o recrear un punto. Bien, y entonces así queda perfectamente rematado, que no se sabe dónde empieza ni dónde termina. Entonces ahora toca esta parte media engorrosa. Voy a dar vuelta ya a la campana porque va a ser más fácil perder los hilos. Tenemos que perder los hilos. Acuérdense de que arrastramos superficialmente para que no se vaya a ver del otro lado. Bien, y acá cortamos. Ahora vamos a tejer la cadenita de 40 cadenetas. Saco, cierro bien esto, emparejo aquí, emparejo los hilos, corto y enhebro. Recuerden que acá la campanita está al revés, por lo tanto nos tenemos que meter desde este lado de acá para acá. Vamos a meternos ahí. Un poco más. Ahora vamos a vamos a cerrar un poquito acá el anillo mágico. No da para cerrarlo mucho porque en realidad este tejido acá es bastante grueso. Vamos a perder el hilo del anillo mágico. Bien, ahora recuerden que acá vamos a hacer un nudo tosco, un nudo grueso. Y cortamos aquí, no al ras del cierre de los puntos, sino medio centímetro hacia arriba. Bien. Giramos la campanita, tiramos de la cuerdita. Bien. Y le volvemos a dar forma después de todo esto, después de toda esta manipulación que le hicimos a la pobre campana. Pero miren qué hermosa que quedó. Es una campanita muy linda. Así que ya tenemos nuestras 3 campanitas. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado mucho este tutorial. A mí me encanta y sobre todo cuando viene la Navidad, pues soy una loca de la Navidad. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado mucho. Si es así, por favor, denle like al video, suscríbanse al canal y sobre todo activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que voy subiendo. Vamos a seguir trabajando con la Navidad. Chao, chao.